Muy buenas. A ver, si has saltado el código P0799 en un diagnóstico, este es el sitio correcto. Vamos a desgranar qué significa, por qué es importante y cómo se puede abordar sin estrés. Vamos a ello. Y sí, todo empieza casi siempre aquí, ¿verdad? Con esta lucecita. Es la señal universal de que el coche quiere contarnos algo. Cuando se enciende, nos está mandando un mensaje y el escáner es el traductor. Y el mensaje en clave es este, P0799. Si esto es lo que ha cantado el escáner, aquí vamos a descifrarlo. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Y, lo que más importa, ¿qué hacemos ahora? Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir para entenderlo todo. Primero explicamos el código, luego vemos los síntomas y los culpables más típicos. Después el diagnóstico, como lo haría un pro, las soluciones, los errores que hay que evitar y al final veremos por qué es tan importante no dejarlo pasar. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo básico. Cuando el coche nos suelta un P0799, ¿qué demonios nos está intentando decir? Vamos a traducir ese lenguaje técnico. Pues mirad, el meollo de todo este asunto está aquí, en el solenoide de control de presión C. Es una válvula, una pieza electrohidráulica que va en la transmisión automática pequeña pero matona. El código P0799 lo que nos dice es que el cerebro del coche, la centralita o PCM, ha pillado a este solenoide funcionando a ratos, de forma irregular. Y claro, ¿para qué sirve este solenoide? Pues su misión es importantísima. Imaginemos que es como el director de orquesta de la presión del aceite de la caja de cambios. Su trabajo es que haya la presión justa en el momento exacto para que las marchas entren como la seda. Si falla, es como si cada músico fuera por su lado, un auténtico desastre. Entonces, vale, tenemos un problema interno, pero ¿cómo se nota eso en la conducción del día a día? Pues hay varias señales de aviso que nos falla. El coche empieza a hablar, y bastante claro. Por un lado, se nota directamente al conducir. Se puede sentir que la transmisión patina, que tarda un mundo en meter la marcha o que los cambios son súper bruscos, ¿no? Como a tirones. Pero también hay otras alarmas más generales, que la transmisión se calienta más de la cuenta, que el coche gasta más gasolina o incluso esos tirones que parecen del motor pero no lo son. Y ya en el peor de los casos, la transmisión se pone en modo emergencia para no romperse del todo. Ojo, ninguna de estas cosas se puede pasar por alto. Vale, ya sabemos qué se siente, cuáles son los síntomas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué está causando todo esto? Vamos a hacer de detectives y a buscar a los sospechosos habituales. La lista de posibles culpables es lardita, pero podemos hacer dos grupos para aclararnos. Por un lado tenemos los problemas, digamos, físicos o de fluidos, que falte aceite en la caja o que esté sucísimo, el filtro atascado, la bomba que no da más de sí, los conductos hidráulicos obstruidos. Y por otro lado están las averías eléctricas, el propio solenoide C que ha muerto, algún conector lleno de óxido, un cable pelado o, ya en casos más raros, que la propia centralita esté mal. Como veis, hay de todo, por eso un buen diagnóstico es fundamental. Claro, con tantas posibilidades, ¿cómo se da con la tecla? Un buen mecánico no se pone a cambiar piezas a lo loco, sigue un método, un proceso. Vamos a ver cómo sería ese proceso, paso a paso. Y aquí va un consejo de oro, el truco de los profesionales. Siempre se empieza por lo más fácil y barato, y se va subiendo a lo más complicado. Lo primero, mirar los boletines técnicos del fabricante. A veces es un fallo ya conocido. Lo segundo, y esto es crucial, comprobar el nivel y el estado del aceite. ¿Está bien? Vale. Pues siguiente paso, una inspección visual a fondo del cableado y los conectores. Si todo sigue pareciendo correcto, entonces ya se pasa a revisar el filtro y por último a sacar el multímetro y hacer pruebas eléctricas. Seguir este orden ahorra tiempo, dinero y muchos quebraderos de cabeza. Bien, ya hemos encontrado el problema. Ahora toca arreglarlo. Pero ojo, que tan importante como saber qué hacer es saber qué no hay que hacer. Vamos a ver las dos caras de la moneda para que la reparación sea un éxito. Las soluciones, lógicamente, van de la mano de las causas que vimos. A veces, la cosa se arregla con algo tan sencillo como cambiar el aceite y el filtro de la transmisión. Otras veces, pues no queda otra que cambiar el solenoide que está mal, reparar la bomba, el cuerpo de válvulas o arreglar ese cableado dañado. Lo importante es aplicar la solución que toca al problema que se ha diagnosticado, ni más ni menos. Y esto nos lleva a un punto clave, de verdad. El error de novato por excelencia, el clásico, es lanzarse a cambiar piezas que valen un dineral sin haber mirado antes algo tan básico como el estado del aceite y el filtro. Un paso súper sencillo que puede ahorrar cientos de euros. Y además de ese gran error, hay otras trampas en las que es fácil caer. Por ejemplo, olvidarse de revisar bien el cableado, los conectores. A veces es solo un mal contacto. Otra muy típica, confundir los tirones de la transmisión con un problema del motor. Y por supuesto algo fundamental, por seguridad y para no romper nada, nunca hacer pruebas eléctricas con el contacto dado o el coche en marcha. Llegamos a la recta final, y esta parte es quizá la más importante. ¿Qué pasa si se ve este código y se decide mirar para otro lado? ¿Cuáles son las consecuencias reales?
La verdad es que la lección está bastante clara, y esto lo resume a la perfección. Si se actúa rápido, hablamos de una reparación concreta, de un coste controlado y sobre todo de evitar un desgaste mayor. Ahora, si se ignora el problema, pues eso es comprar papeletas para el desastre. Un desgaste brutal y acelerado de toda la caja, sobrecalentamiento y al final el fallo total. La transmisión a la basura. Así que quedémonos con esta idea. El código P0799 no es un aviso sin más, es una sirena de alarma. Ignorarlo no es una opción, porque el riesgo es un daño gravísimo, una factura de reparación de las que duelen y la posibilidad, muy real, de que el coche te deje tirado en el peor momento y en el peor sitio. Y al final todo se resume en esto. ¿Estamos ante un simple problema de fluido o es el presagio del fallo de un componente mayor? Por eso, un diagnóstico correcto lo es todo. Es la diferencia entre una solución relativamente barata y una reparación de miles de euros. La clave no es la suerte, es seguir un método.